mes más a las charlas Bittalk que damos desde la empresa Bitwalk, desarrolladores FileMaker, y este mes vamos a centrarnos en los dos últimos eventos que han acudido miembros de nuestro equipo en las últimas semanas. Como digo, han sido dos, uno en Barcelona y otro en Nápoles, en Italia. Y por orden cronológico vamos a empezar por el de Barcelona, que fue a finales de septiembre y que nuestro compañero Juan estuvo allí presente haciendo una charla, y en el resto también de charlas otros compañeros, y queremos hacer un pequeño repaso sobre todo lo que se vio por ahí, las cosas más interesantes, y a lo que a continuación será Nicolás el que retome con su visita a Nápoles en las charlas que se dieron por ahí. Así que sin más dilación, Juan, dale y empezamos con las charlas de Barcelona. Vale, perfecto. Bueno, les comparto pantalla. Vamos a ver si me lo permite. ¿Se ve? Sí, se te ve el fondo de pantalla. Vale. Vale, no. Compartir. Perfecto. Vale, vamos a ver si me lo permite, y creo que ahora sí se va a ver perfecto. Muy bien. Vale, pues nada, soy Juan Teixeira, un desarrollador de FileMaker en la empresa Bitwalk. Pues nada, el pasado 26 de septiembre tuvimos la oportunidad de estar en la FMCAT, un evento que es gestionado por Joan Subiró, y que, bueno, fue la primera vez que he ido a esta conferencia en Cataluña, y les vengo a dar un pequeño resumen de las cosas que se vieron allá. Y también tengo como un top presentaciones o conferencias que más me gustaron, ¿no? Pero antes que todo, les voy a comentar, pues esta conferencia se hizo en el Hotel Silken de la Rambla en Barcelona. Un hotel muy bonito, la verdad. Esta era una de las salas de espera que tenía el hotel. Ahí, bueno, la mayoría era participantes de la DEFCON de Cataluña. Era un ambiente muy agradable, la verdad. Que puedo decir que todos estaban consultando, preguntándose cosas sobre FileMaker, como cómo hacían cualquier cosa preguntaban sobre FileMaker, y de verdad que se sentía un ambiente muy agradable. Esto era bueno, fue la sala de conferencia, bastante grande, habían alrededor de unas 62 personas, también había una pantalla muy grande, se veía muy bien, y para los que tuvimos la oportunidad de dar charlas, pues era bastante agradable la zona de la charla. Aquí tenemos, bueno, otro perfil de la sala de conferencia. Luego, muchos que preguntan qué tal fue la comida. La comida de verdad que ha sido bastante bien. Una de las mejores que he probado en la DEFCON de España. Aquí, bueno, podemos ver algunos personajes que ya conocemos dentro del mundo de FileMaker acá en España. Estas han sido fotos que le he robado a Joan de su LinkedIn. Y pues nada, ahí vemos también otros personajes que asistieron al evento, ¿no? Aquí tenemos a la mesa a Javier Durá, tenemos a Mariano, a Hassin, pues bastante conocidos dentro del mundo de FileMaker. Y está, bueno, un poco donde estaba yo, la zona donde estaba yo, y compartiendo también con las demás personas. Es interesante saber que también a esta charla no solo asistieron programadores, ¿eh? También estos dos que están al frente mío, pues ellos no son programadores, son tienen como una clínica odontológica que ellos implantan ellos mismos
crean su FileMaker, su programa, pero que no son profesionalmente desarrolladores como somos nosotros que estamos en este mundo y estamos en la empresa BigWalk, que desarrollamos aplicaciones de FileMaker y otras herramientas, ¿no? Bueno, un resumen de las ponencias de la FMCAT. Para comentar un poco, pues la primera ponencia fue la mía. La verdad que lo que hablé más que todo fue sobre FileMaker y la IA, cómo integrar las nuevas capacidades que nos permite FileMaker en cuanto a la inteligencia artificial, que ya, bueno, ya están cambiando nuestro flujo de trabajo, nuestra forma de desarrollar y de automatizar tareas que a nosotros y a nuestros clientes, obviamente, que es nuestro gran pilar, ¿no? Luego de mi charla, pues tengo aquí un top 4 ponencias de FMCAT y la primera, pues Andrés de verdad que Andrés López, para los que no lo conocen, pues es un desarrollador FileMaker acá en España, y lo que habló de él fue sobre Flutterflow, que es una aplicación para desarrollar aplicaciones multiplataforma. Entonces, tú podías utilizar tu FileMaker Server como backend y utilizar el Flutterflow como frontend. Y él hizo ahí en la ponencia, hizo un en vivo de cómo configurar la aplicación y tal, y hizo un chat bastante interesante porque era en tiempo real, utilizaba información en tiempo real, con lo cual el mensaje que tú enviabas lo podía ver todos los que integraban esta sala de chat. También es una forma de que también podemos ver de que FileMaker no nada más es para dispositivos iOS, que hay otras maneras. Si buscamos otras maneras, podemos ver que también FileMaker lo podemos adaptar con otras aplicaciones y poder trabajarlo en multiplataforma. Luego de la de Andrés, mi segundo top, bueno, por la segunda ponencia, ha sido de Manuela Spagnoli, creo que se pronuncia así. Nicolás, si me corriges, bueno, pero creo que se pronuncia así, en Manuela Spagnoli. Pues ella hizo un conector, o hizo en vivo también, usó más que todo videos que ella ya había hecho de cómo conectar Google Sheet con la integración con FileMaker. Entonces, esto lo que permitía era que usuarios que no tenían FileMaker podían acceder a estos formularios de forma totalmente gratis. Recordando que, bueno, Claris tiene Claris Studio, que simula un poco lo que es el Google, esta aplicación de Google, ¿no? Pero bueno, ella lo que hizo fue ahí explicar un paso a paso de cómo teníamos que hacer para configurar Google Sheet con FileMaker. A ver si esto pasa. Ah, mira, creo que aquí hay un vídeo de que ella iba mostrando cómo iba haciendo esta implementación, que era crear un proyecto dentro de nuestra zona de Google Cloud. Y pues ahí ella iba colocando que se nombre del proyecto, luego tenía que coger una API, un token, perdón, que le devolvía la API, y esto se lo colocaba a FileMaker, y así, y claro, tenía que utilizar un endpoint específico y enviar la información, ¿no? Pero bueno, para no divagar más, también puse la presentación de David, que, bueno, con su característico sentido del humor en su ponencia, hizo como un viaje al futuro. Su ponencia se llamaba Regresar al Futuro 4, que ahí nos estuvo hablando un poco de los XML, los XSLT, y también los nuevos componentes add-on que nos permitían como automatizar tareas. Hizo aquí algo, esta fue una de las que más me gustaron porque hizo también una demostración en vivo
de una aplicación que él había hecho, un add-on, que lo colocabas en un archivo de FileMaker y ejecutabas un script que él había hecho y te podía transformar todo el archivo de FileMaker al lenguaje que tú quisieras. Obviamente, esto utilizando por abajo, nos comentó un poco, que esto por abajo utilizaba un poco de IA, pero que en pocos minutos tú podías tener una aplicación totalmente desarrollada en FileMaker en diferentes idiomas. Podías tenerlo, qué sé yo. Él hizo una prueba ahí, él tenía una en sueco, me parece, y la convirtió a catalán, con lo cual ahí estaban varias personas catalanas y afirmativamente dijeron, sí, mira, la traducción es la misma, está. Incluso después hizo como una demostración, una pequeña demostración del inglés, y igual le funcionó a la primera, que me parece una de las cosas más interesantes que se vieron acá en Cataluña, ¿no? Y bueno, esta era puse aquí la portada de su presentación, un poco con las letras de la película de Regresar al Futuro, ¿no? Y con lo cual estuvo bastante interesante y con ese humor que él le pone, estuvo bastante bien. Luego también están estos chicos de Canarias, que es Damián y Miguel, pues ellos mostraron un poco cómo utilizar la herramienta de ProofGaze, que se llama Carbón, que es esta que vemos acá, pero que bueno, esta aplicación ya está, ya no se le hace mantenimiento por parte de ProofGaze, con lo cual, pues ellos lo que hicieron fue cogerla, porque ya la estaban utilizando, ellos la siguieron, lo que hicieron fue como remasterizar un poco y personalizarla a como ellos trabajaban un poco. Pero la idea de esta aplicación es que te facilita a la hora de crear script que normalmente tú duplicas. Es decir, crear un contacto, crear un producto, eliminar productos, son como script que tú siempre haces y que con este, vamos a llamarlo framework, que es Carbón, pues lo que hacía es colocarles una serie de parámetros y él te creaba el script en FileMaker. Es decir, tú lo único que tenías que hacer era copiar y pegar y ya tenías todo tu script de crear, de borrar, de editar en tu aplicación de FileMaker. Esto también fue bastante interesante porque te ayuda un poco a gestionar, ¿no?, la forma de tu proyecto, a agilizar, mejor dicho. Creo que no tengo por aquí, no. Bueno, para terminar, ¿no? ¿Vale la pena asistir a estos eventos? Yo creo que la respuesta sería como un sí rotundo, ¿no? Porque más allá del contenido técnico, uno vuelve con nuevas ideas. Eh, Como todos los ponentes comparten y no ponentes también afuera, cuando uno iba a los tiempos de break, compartía, preguntaba, hablaba, pues uno se viene con nuevas ideas. También puedes volver con nuevas amistades, ¿no? Y la motivación también de seguir creando soluciones que mejoren el día a día de nuestros clientes, de nuestras aplicaciones. Por último, de FileMaker, ¿qué puedo decir? FileMaker sigue siendo para mí una plataforma que aún está viva, que está en constante evolución, no al ritmo que queremos, ¿no? Pero que vemos grandes cambios, como que ya está mucho más abierta la parte de inteligencia artificial, la forma de integrar el LM en FileMaker es muy fácil con lo que antes se tenía que hacer. Este, ya vemos que podemos crear aplicaciones multiplataforma en ecosistema web, Android, iOS, en cualquier tipo de plataforma podemos crear aplicaciones y que poco a poco vamos como automatizando este tipo de ejecuciones, ¿no? Y pues bueno, esto ha sido todo por mi parte. Ahora dejo a Nicolás para que comente un poco su vida a Viena. Muy bien, muchas gracias, Juan.
La verdad es que muy interesante, como siempre. En Cataluña, nuestro amigo Joan Subirós organiza unos eventos siempre muy buenos y gracias por tu explicación. Voy a intentar yo hacer lo mismo con lo de Nápoles. Os voy a compartir pantalla. A ver. Ah, era Aquí. Nápoles. Yo que Vale. viene. Y nada, vamos a hacer lo mismo, pero con el evento que hubo en Nápoles hace un par de semanas ya. Y bueno, ante todo, para los que no me conozcáis, que ya nos conocéis que la mayoría, pues soy el que dirige la parte de Bitwalk, que es la parte de desarrollo ágil de FileMaker dentro de la empresa matriz Mr. Houston, y soy profesor en la universidad, llevo mucho tiempo con la parte de FileMaker y bueno, ya todos más o menos me sabéis. Bueno, esto hace parte de este evento. Si os fijáis, estos son los eventos que hemos ido este año asistiendo, que son 7. Empezó en Valencia, después en Francia, en Viena, Londres, Barcelona, Nápoles, y dentro de un par de semanas iremos a Amberes en el último de la temporada. Esto es el auténtico digamos, European Tour que hemos hecho para ir a ver qué es lo que hacen en Europa, qué es lo que hace todo el mundo en España y en Europa, y ver y poder compartir y sobre todo poder saber o poder adquirir información sobre los diferentes grupos. Entonces, de este vamos a hablar de Nápoles, que es un traslado fácil, es un sitio muy bueno cerca de Roma, el transporte del centro de Europa es de cualquier sitio es muy fácil, y el hotel que teníamos era justo enfrente, estaba muy bien todo, ¿no? El sitio este se hacía el lugar del evento era este palacio que había al lado del mar. Ahí vemos en la foto a la derecha que tenemos el Vesubio justo enfrente. Nos tocó unos días maravillosos y el sitio realmente era muy, muy chulo, muy bonito. Esto era en la parte donde estaban, en la primera planta, se veía el Vesubio, se veía el mar, tenía una terraza fantástica, realmente muy, muy bonito el sitio, muy agradable. Era el palacio, ya digo, precioso, con todos los detalles cuidados, muy bien mantenido, aunque Nápoles es un poco decadente este palacio no lo era. Y entonces lo que tiene especial este congreso es que realmente no es solamente de un día o dos, sino es de una semana, porque compaginan todo lo que es el aspecto cultural, de visitas culturales y FileMaker. Y entonces son 6 días en donde van alternando visitas culturales para conocer Nápoles y sus alrededores, con 2 días de conferencia, de los cuales hay un día para, digamos, en italiano y otro día en inglés. Es decir, es para la comunidad italiana y para la comunidad inglesa. Y yo asistí a los dos, porque tengo la suerte de más o menos comprender el italiano y de poder hablarlo, y entonces pude estar en los dos. Nosotros éramos sponsor, y lo que ofrecíamos era la comida digamos, del evento, que realmente yo creo que también fue muy buena. Tenían todo muy bien, con muchos detalles. Esta gente que lo organiza, los de que es Evelyn y Julio, que son los dos personas que se han afiliado con una empresa canadiense, y se llama, ay, se me olvidó el nombre de los canadienses estos con los que se han afiliado, bueno, ahora me volverá, cuidan muchísimo los detalles. Ya habían dicho esto como si fuera un puerto de piratas, en donde todos, siempre, cada evento que organizan, en Roma ha sido los últimos años, hacen como temático y lo ponen todo de una manera muy creativa y muy bonita, y entonces te cuidan todos los detalles, te dan los nombres todos muy bien escritos, te ponen como si fueran piratas. Ahí era todo como muy de la cosa pirata, en donde tenías que llegar a diferentes puertos y cada temática era un puerto. Bueno, el sitio era, este es Julio, el de la derecha, que es Direct Impact, ahí lo viene, es decir, Direct Impact es la empresa con la que se ha afiliado Julio son los de FM Guru, y ahora han hecho una especie de joint venture o afiliación, y entonces son los mismos. Entonces estaba gente de Direct Impact que venía de Canadá, o los de Julio. Esta era la sesión italiana del primer día. Como veis, el sitio muy bonito. Las sillas un poquito duras, incómodas para estar mucho tiempo, pero el resto, la parte de sonido y todo eso, muy bien. No, salía muy bien. Y entonces, el primer día hubo una serie de charlas. Primero, una persona, se llama Ana Antionoli, ahí me lo he puesto mal, es he escrito mal porque Antonioli,
Esta es. Ana Antonioli. Ana Antonioli habló muy poquito, habló como 5 o 10 minutos, era una persona más dedicada a nivel estratégico de Claris, y ella estaba a cargo de una parte de Apple de allí de Nápoles, y bueno, estuvo contándonos un poquito a nivel general, tampoco hizo eso, ya digo, unos 10 minutos y no hizo más, pero bueno. Después vino un tipo, se llama Federico Severín, que es un tío extremadamente bueno, un tío técnico muy bueno y que dio una charla muy buena entre, digamos, utilizar Data API y OData. Es algo que ya hemos visto anteriormente, pero esto puso con casos de ejemplo y con maneras, realmente una charla muy buena, en donde te ponía los puntos fuertes de OData comparada con Data API, daba muchos ejemplos a nivel de búsquedas, creación, a nivel de cool, cómo había que montarlo. La verdad es que una charla que fue bastante larga, 1 hora y media, es de las charlas más largas que he estado en todos estos. Y se notaba que conocía mucho. Aquí las charlas no son tan estructuradas, de realmente empieza 1 hora, acaba otra. La gente empieza a hablar y cuando se harta, deja de hablar. Y entonces hay unos que duraban 15 o 20 minutos, otros 1 hora, iban, venían. Es un poco anárquico, pero está muy bien, porque si no tienes más que decir, tampoco te vas a decir tonterías. Va a estar 1 hora, pues haces algo corto. En cambio, él tenía mucho que decir, se alargó y estuvimos 1 hora y media. Con lo cual, una charla realmente muy, muy buena. Después vino otro que es un gran conocido, ya digo que Federico Severín yo ya lo conocía, es un freelance que trabaja desde hace mucho tiempo, en cambio, pero no se prodiga mucho en los ámbitos internacionales. En cambio, Vincenzo Gentile, este sí que está en todos los saraos, es una persona muy conocida de todo desde hace muchos años, y tiene una empresa, se llama Cosa, y hablo sobre todo cómo montar proyectos. Y una parte de inteligencia artificial muy básica, menciona el N8N y pone ejemplos de búsqueda y cómo montar unos pequeños agentes, pero realmente en cómo montar proyectos, ¿no? Ya digo, es una persona que conoce mucho, todo el grupo italiano lo conoce y los internacionales también, una persona muy conocida. ¿No? Y la charla estuvo bastante bien, ya digo, esta duró un poquito menos, 45 minutos, y estaba muy bien estructurado. Después, no, a ver qué pasa aquí. Después vino Giancarlo Mecche. Giancarlo Mecche es otra persona muy conocida, suele estar en todos los saraos italianos siempre, y después en alguno también internacional. Giancarlo Mecche nos dio una charla sobre, mezcló un poquito de todo, porque marcó una parte que podíamos llamarlo tips and tricks, es decir, realmente truquitos. Después sobre la deuda tecnológica, sobre Visual Studio, y después XML para funciones personalizadas, tipo copiar-pegar, funciones y más. Metió ahí un popurrí. Estuvo interesante, cogí alguna nota, cosa que había que hacer, y bueno, sí, muy interesante, sobre todo porque está, digamos, siempre que hablan, Giancarlo es una persona también que conoce mucho, es muy, muy, muy cercana, comparte mucha información, y ya digo, es de Torino, Giancarlo es de Torino, y se conoce bien, y realmente es un placer siempre las charlas que da, siempre aprendes cosas. Después ya vino la hora de comer. La hora de comer aquí era una maravilla, pues te sentabas a comer y mirando al Vesubio afuera con el calorcete, y era, ya digo, realmente fantástico. Por la tarde dio una charla Giulio, que es esto, y una charla sobre doble factor de autentificación. Realmente muy interesante, es decir, cómo te habría que implementar el doble factor de autentificación con FileMaker y a nivel de seguridad. Realmente son cosas que yo no había visto, el doble factor de autentificación, meterlos porque normalmente se pone externamente para poder, por así decir, utilizar herramientas externas. Pues le decía cómo se implementaban. Estuvo bastante bien. A partir de ahí ya vino otra persona que yo no conocía. Este es un chico jovencito, se llama Manuel Musicó, y trabaja en una empresa, se llama MMN, es una empresa grande que hacen, ellos son desarrolladores in-house. Ya digo, es un chico muy listo,
que trabaja muy bien, con muchas ideas. Entonces, de una charla como, digamos, cómo abordan los proyectos dentro de la empresa utilizando lo que llaman continuous improvement, es decir, aprendizaje continuo, tipo Kaizen, cómo ponen metodología ágil dentro de toda la estructura de trabajo, presenta también procesos con Claris Connect, es decir, realmente una charla muy, muy interesante con cosas que habían desarrollado. Ellos trabajan sobre todo para la industria automotriz, muy chula. Ahí ya digo, muy, muy bien. Y esto es un poquito lo que vino a ser por la tarde. Ya digo, había poca gente, había menos de la esperada, seríamos unos 30, 40, no había más en la parte italiana, y pensábamos que íbamos a ser pues 60 o 70, pero había menos. Pero está bien organizada y las charlas realmente muy buenas, muy técnicas y muy buenas. Estoy muy contento de ellas. Después por la tarde hubo cena, hubo copas, sitio en donde nos reunimos, o sea, salado. Y estuvo muy bien la cena, el salado. No hice fotos a la cena, el salado, pero nos llevaron a un sitio de copas, después a cenar, realmente todos en grupo, porque ahí no había nadie en Nápoles, había uno o dos, no creo que no hubiera nada, pero bueno. Y ya digo, esto es toda la gente que organizaba. Este es un tío canadiense muy simpático, este es Andrea, que es otro de Sandesa italiano, estos son las organizadoras, con Evelyn y con esto es Marta, creo que se llama, este es Mick, que es Giancarlo, que es, ya digo, un tío muy simpático, digamos, ya digo, todo gente muy que conoces. Bueno, al día siguiente era el Día Internacional, y el Día Internacional vino gente ya más, pues como su nombre indica, más internacional, más de todo el mundo, y a partir de ahí, pues se reunió, había algunos italianos que se quedaron, había otros italianos que no se quedaron, que se fueron, y el número de personas pues era también muy parecido al que teníamos originalmente, es decir, al del día anterior. Ya digo, no subió de 40 personas o una cosa de estas del estilo. Pero bueno, ya digo que las charlas estuvieron muy bien, y entonces ahí había un formato que era un poquito diferente, que es el que voy a comentar ahora, porque a mí me gustó el formato que tenía. Era una cosa que no he visto, no he dado ninguna charla, pero ya digo que está bien. Esta es la foto con Doug Wallis, que es el de Apple. El día anterior, en el formato italiano, estuvo Elena. Elena se ha hecho cargo de toda Italia también a nivel de Claris, y entonces estaba ahí para estar con los italianos durante el evento. Estuve con ella durante un buen rato hablando, y es bueno saber que, digamos, cuentan con españoles para también manejar el evento. Eso quiere decir que Elena las tiene muy contentos a Claris, cosa que me congratulo porque siempre sabemos de su buen quehacer. Bueno, ya digo, este es Doug Wallis, que es uno de el que lleva toda la parte, digamos, entre, yo diría, postventa, por así decir, o preventa más bien, dentro de Europa, de Claris, y hicieron la presentación. Y empezamos. Entonces, si os fijáis, esto es un poquito, porque he visto ir a la página web a coger el organigrama y ya la página web la tienen fuera, por lo cual no he podido coger nada más que esta foto. Si os fijáis, estaba dividida entre los 2 días, el jueves y el viernes, en una cosa que llamaban Deep Port y Navigating Critical Decision. Es decir, había conferencias y después en unas salitas reunían al que quisiera meterse a charlar. Por lo cual, realmente, la idea de congreso de yo voy me da un tío una charla, somos 30 o 40 oyendo y después hay alguna pregunta, era diferente. Ahí, yo, por ejemplo, la charla que di era una charla en la cual me fui a un cuarto, me senté, empecé a hablar y empezó a aparecer gente y empecé a charlar con ellos. Y éramos al final 5, 6, 7 y empecé a hablar con ellos. Yo estuve hablando sobre toda una parte de infraestructura que se necesita para inteligencia artificial. Es decir, cómo implementar la parte, qué infraestructura se necesita para inteligencia artificial, y estuve todo el rato hablando. Por lo cual era muy fácil. Tú te ibas a un sitio, hablabas con uno, después con otro, y realmente hubo 4 o 5 charlas plenarias nada más. El resto era ir de cuarto en cuarto a hablar con la gente a ver de qué estaban hablando. Esta es una que se llama María Ángela Tricario, que sí que dio una primera. Esta era sobre una empresa que hace desarrollos y que era, yo creo, que una charla un poquito más de comercial.
no era técnica, era comercial, sobre cómo hacían los desarrollos. Y bueno, tampoco, también, aunque estuvo en la parte internacional, pues ella era italiana y hablaba un poquito también internacional. Y después lo que sí que se montaban eran mesas redondas en donde había 2 o 3 que charlaban. Y esta era una mesa redonda que se montó con Matt Navarre, que es el que está en el centro, John Renfrew, que es uno a la derecha, que es un tío que conoce mucho también de inteligencia artificial, de OData. Matt Navarre es un experto sobre todo en formación. Y Albert Harum, que es uno muy conocido, habla español, está en Estados Unidos, basado en Miami, un tío muy simpático que vino con su hija y con su nieto iba por ahí dando botes y venía de repente y se subía al escenario y bajaba y no sé cuántos, o sea, muy cool el tema. Y estuvieron hablando sobre justamente cómo había que hacer o para qué servía realmente FileMaker, qué tipo de proyectos. Era una charla un poco, por así decir, muy conceptual. Nada técnico, pero muy conceptual. Ya, pero que no estuvo mal, estuvimos ahí charlando con ellos y al final se alargó como 1 hora y pico la charla. Esto es con Matt y con Albert, que ya digo que son buenos amigos, yo les conozco desde hace años y realmente siempre es un placer tenerlos. La comida, como veis, era algunos de pie, otros sentados, había de todo, era muy, muy agradable. A la época de comida después daban un desayuno muy bueno y todo muy bueno. Mira, la comida riquísima, o sea, riquísima, muy bien hecha, servida, o sea, realmente muy, muy bien. No es porque la hayamos patrocinado nosotros, pero está muy bien. Esta es con Matt y con... Y después había un grupo aquí también de digamos, que se llama Humberto, que venía con otra persona de su grupo, que son de México, y que es el que está aquí detrás con barba, nunca me acuerdo cómo se llama, que son gente también muy simpática. El que está aquí a la izquierda es Vasily, que es un ruso, y Andrea, que es el de Sandesa, que es otro tío que conoce mucho. O sea, había gente de todo. Por la tarde había una charla que dio Joseph Scarpetta. Joseph Scarpetta es una persona muy especial, es lo llaman ellos un entrepreneur, es decir, un empresario que montó su empresa, ha escrito un libro y estuvo a punto de quebrar, pero ha vuelto a resarcir y que tiene mucha visibilidad en Estados Unidos. Es americano y es de los pocos americanos que había, que yo creo que había 2. Y además estuvo el tío hablando sobre un libro que había escrito, que me dedicó, muy bueno, sobre cómo hacer que la empresa no te coma la existencia. Y hablo sobre esa cosa, owner dependency, es decir, cómo hacer para que no se dependa del dueño. Es decir, cómo delegar, cómo hacer proyectos, cómo realmente la importancia de saber delegar y poder entregar el proyecto a otra gente y poder tener otras visión de no solamente estar encima del proyecto. Muy buena charla, ya te digo. El libro se llama Your Business is Holding You Hostage. Y me lo he leído, es realmente fantástico, porque te dice que al final, si no es capaz de delegar, creas tantas dependencias, que tienes tantos to-do que hacer, que te coge, te atrapa, no te da tiempo a nada, ni siquiera hacer el proyecto. Un tío fantástico, John, y muy simpático, muy abierto, que ha tenido momentos malos que ha sobrevivido, y eso es un poco la mentalidad americana, que lo importante es sacar al final información sobre cada momento para que no te repitas. Nada, la verdad es que una charla fantástica. Ya digo, nada que ver con FileMaker, pero fantástica. Después tuvimos una mesa redonda aquí sobre, con Andrea y con Julio, sobre procesos de automatización en ERPs. Y entonces dijimos cómo se trabajan en ERPs. Nosotros hemos hecho unos cuantos, Andrea ha hecho uno espectacular, que se llama Sandesa, espectacular. Y Julio es una persona también que conoce mucho el mundo del ERP y estuvimos viendo a ver pues en dónde están los stoppers, cómo se tenía que trabajar. Y después, ya digo, es una cosa que hay mucha charla, hay mucha gente que pregunta, mucha gente que te dice, oye, pero ¿cómo haces esto? Entonces tú, o sea, es muy, eso realmente me gustó. Había poca gente, pero la poca gente que había se involucró mucho, las discusiones eran muy buenas, muy amenas, y la verdad es que el momento estaba muy bien. Ya por la tarde apareció, digamos, 2 personas, Franchini y Vasily, que realmente tienen poco que ver con FileMaker, pero ellos llevan Apple ha montado un centro de formación en Nápoles. Y dentro de ese centro de formación ellos dan becas para estudiantes para ir ahí y aprender a programar. Y ellos, Franchini y Vasily, empezaron desde hace años, hace 4 o 5 años, a hacer proyectos en FileMaker. Y empezaron a introducir esos proyectos dentro del centro de formación.
y han tenido un éxito brutal. Y entonces venían a explicarnos cómo habían utilizado FileMaker para sus proyectos, cuál era realmente su visión, porque ellos no son programadores, ellos realmente dirigen proyectos para ONGs. Y entonces esos proyectos para ONGs los habían dirigido con FileMaker y te los presentaban y había un poquito todo muy, muy interesante lo que contaba esta tropa. Y después una mesa redonda en la que había Carolina Cremio, que es una francesa con Son Mathieu, que es su marido, que van a todos lados, esto sí que se les ve en todos los saraos, es decir, en todas las conferencias de este año, yo creo que salvo la de Valencia, les he visto, en Francia, por supuesto, no, en Londres tampoco, porque no, yo Londres es que era muy, muy pequeñito, había poca gente invitada, pero en Berlín estarán ahora en el Engage, estaban en Francia, suelen ir a todos los saraos, a ellos les gusta mucho moverse, hacen muchas cosas, y después estaba yo en Refrio también, y estuvieron hablando sobre cómo implementar, más que cómo implementar, cómo utilizar Claris Connect y Claris Direct. Y entonces, pues bueno, y cómo habían tenido su experiencia, cómo había que hacerlo, no sé cuánto. Bueno, tampoco saqué mucho claro de esta charla, porque, bueno, tampoco yo soy un poco amante de Claris Connect y por lo tanto, pues bueno, me quedé un poquito más absorto. Bueno, y esto es un poquito todo lo que dio. A partir de ahí, esta fue la última del último día, pues ya salimos, cogí mi avión rápidamente y me volví. Y ya digo que lo que dice Juan son charlas que, digamos, son eventos a los cuales al final sacas siempre ideas, muchas ideas pequeñitas, es decir, realmente hay pocas charlas en las que tú digas, joder, macho, es que todo ha sido brutal. No, pero siempre de cualquiera sacas ideas, sacas información. Este evento es más o menos pequeño porque si os fijáis la parte inglesa dura un día y un día son 4 horas por la mañana y 3 horas por la tarde, por lo cual te da para 4 o 7 charlas, pero la gente que hay siempre te da mucho marco de discusión para hablar, pues para hablar con Matt, para hablar con Albert, con John, con Caroline, con Son Mathieu, con todos estos, con Evelyn, con Francesco, y te vas también haciendo un mundo dentro de todo ese grupo de gente que bueno, pues que te conoces en algún momento adquieres algún pico, tienes algún tipo de necesidad o sabes quién, por ejemplo, sabes, joder, yo sé que John es un experto en OData, si tengo problemas, llamo, oye, John, tengo este problema y a lo mejor te puedo ayudar, te puedo ofrecer que trabaje contigo, cualquier cosa. Y eso es lo que yo creo, crear ese network, que es lo que yo creo que es importante. Bueno, esto es un poquito todo, no sé si me he extendido mucho, he dado poca información, pero ya digo, como siempre, muy gratificante, el sitio espectacular, Nápoles maravilloso, se come de narices, el tiempo fue buenísimo y las charlas muy buenas, por lo cual muy buen 3 días que pasamos allí. Y nada, yo no sé si con esto damos por zanjado nuestra intervención, ¿no, Quique? Eso es, con esto ya cerramos la charla de este mes. Os emplazamos a finales del mes de noviembre. Tendremos que fijar la fecha todavía, pero tendremos una charla más antes de terminar el año. Y lo dicho, en las próximas semanas os mandaremos pues eso, las invitaciones con el tema exacto para vernos una vez más en este 2025. Muchísimas gracias, Mariano, Nicolau, a todos los que habéis asistido. Y si no tienes ninguna duda, no sé si Mariano te has puesto la cámara o querías decirnos algo. No, simplemente no, para despedirme. Pues nada, muchísimas gracias a todos y lo dicho, nos vemos en 4 semanas aproximadamente. Venga, un saludo. Adiós. Adiós a todos. Chao, chao. Chao, chao.